El exceso en el consumo de las redes sociales se ha convertido en un problema de salud pública. Se ha extendido rápidamente, ya que se conjuga la necesidad de comunicación entre las personas y el uso de los dispositivos móviles con acceso a Internet. Si bien este acceso a la información contribuye al progreso social y tecnológico, se ha convertido también en un verdadero y muy peligroso problema de salud pública. Los reporteros de Presencia salieron a la calle para obtener el pulso de los jóvenes en relación a la adicción al Internet y a las redes sociales. Y esto fue lo que nos dijeron. Las redes sociales fueron creadas para entretenimiento social. Sin embargo, con el paso de los años se han convertido en una herramienta que ha causado daño por el mal uso que le dan. Desde amenazas, materias reprobadas y difamaciones se han creado. Aquí algunas opiniones de jóvenes chuapenses sobre el uso de las redes sociales. ¿Crees tú que pueden convertirse en un tipo de adicción o problema? Sí. ¿Por qué? Pues porque, pues en mi opinión recientemente se añadió a Facebook algo así como de tu tiempo en Facebook, no sé si lo han checado. Y hay personas que pasan hasta más de 6 horas al día ahí. Y pues yo digo que el uso de esa aplicación o de las otras aplicaciones de redes sociales está bien, pero usarlo de manera exagerada no. ¿Cuándo se convierte en un problema el uso de redes sociales? Cuando lo comenzamos a ver como algo indispensable. Y pues cuando no tenemos la necesidad de estarlas usando sin una necesidad pues indispensable, pues algo que sea de comunicación, las usamos para tonterías. ¿Tú usas redes sociales? Sí. ¿Cuáles usas? Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram. ¿Cuándo te darías cuenta tú que tienes una adicción a redes sociales? Midiendo el tiempo. Midiendo el tiempo. Ajá. ¿Y cuál es tu recomendación para aquellos que tengan ya un uso excesivo de las redes sociales? Pues que tomen en cuenta el tiempo que pierden con sus redes sociales y se den cuenta de que podrían aprovecharlo en diferentes cosas. Por ejemplo, si perdemos 2 horas en WhatsApp, podríamos ocupar esas 2 horas para dormir. Si perdemos 2 horas en Facebook, podríamos ocupar esas 2 horas, qué sé yo, para limpiar, para bañar a nuestros perros, para trabajar. Usan, ¿no? Si le dan un buen uso, pues no. Pero si las usan para, por ejemplo, el buen uso sería para fines de estudiar y el mal uso sería ya, por ejemplo, los niños, que ya sea pornografía, que podría ser hacerle bullying a sus compañeros. Esas serían 2. Y el buen uso también como personas, ahorita ya nos sirve para descargar documentos. Ese sería uno de los buenos usos. ¿Cuándo se convierte en un problema las redes sociales? O sea, ¿cómo me daría cuenta yo que estoy teniendo un problema con redes sociales? Cuando ya excedo el uso de ellas, ¿no? Cuando ya soy muy dependiente del uso de las redes sociales. ¿Qué redes sociales usas? El Facebook y el WhatsApp. Facebook y WhatsApp. Pues hasta cierto punto yo digo que sí, ¿no? ¿Sí? Si no utilizan las redes sociales adecuadamente, pues puede ser. ¿Cómo consideran ustedes que podría convertirse en un problema? ¿Cómo? Pues en el caso de los menores, pues si no la utilizan bajo la supervisión de sus padres, pues en internet hay contenidos que son peligrosos para ellos. Pues utilizar todo el tiempo el teléfono, a veces llega el grado en que estás platicando con personas y ya ni caso les haces por estar con el teléfono, incluso en el trabajo, pues también puede suceder. ¿En el trabajo también? Sería limitar el tiempo que utilizamos o que pasamos más bien en las redes sociales y pues de igual manera utilizarlo solamente pues, para casos necesarios o puede ser para diversión, pero pues solamente pues unos ratos. Debe estar vigilada por más que nada los adultos, porque en este caso pues los menores de edad son los que más riesgo corren, incluso los adolescentes también los adultos, pero ya va bajo su responsabilidad porque a veces pues no las sabemos utilizar para lo que realmente es. A veces por trabajo más que nada pasamos a lo mejor la mayor parte del tiempo, pero hay personas que pues ya no lo ven así, ¿no? Ya lo utilizan para, ya no tienen ni vida social por estar con el teléfono y pues sí crea una adicción muy, muy fuerte en la sociedad. Creo que las redes sociales ahorita las utilizamos más por el trabajo que por
ahora sí pasatiempo, ¿no? Hasta el momento pues no me considero que tenga un problema con lo de las ¿Cuál sería redes su sociales. recomendación en caso de que, por ejemplo, alguien de la audiencia esté viendo y tenga un problema de redes sociales, de adicción, de pérdida de tiempo? ¿Qué recomendarían ustedes? Pues limitar el uso de las redes sociales, ¿no? En caso de que pues sea por trabajo, a veces pues sí, ¿no? La tenemos que utilizar un poquito más, pero igual en casa pues los padres poner más atención a sus hijos. Hoy en día, lo que observamos es que los niños ya saben utilizar un celular, ¿no? Porque eso también viene desde casa, que nada más para mantener al niño ocupado en algo, pues le damos el teléfono y desde ahí viene creándose esa ya adicción por el celular. He visto casos así, pues más que nada va dirigido también a los padres que pongan más atención en sus hijos y pues a las personas adultas que igual lo vean más que nada como una herramienta de trabajo, no como un pasatiempo. Bueno, yo creo que sí, ¿no? En exceso sí podría ser un problema. Más que nada ahorita para los niños, porque ahorita ya el uso de la tecnología pues ya no es exclusivo para las personas adultas, sino ahorita ya también los niños ya hacen uso de ello, ¿no? Y en exceso podría ser, sí, es perjudicante para ellos, pero también con la vigilancia de los papás yo creo que podría llegar a ser bueno, ¿no? Yo como padre, ¿cómo sé que mi hijo tiene un problema de redes sociales? En su comportamiento. ¿Cuál sería el indicio? El indicio. Bueno, en mi caso, por ejemplo, me he dado cuenta, trabajando con los niños, que en el comportamiento, por ejemplo, empiezan a ser como que un poquito más agresivos. O sea, ya no es evitan estar jugando con niños de su edad y también se empiezan a aislar. Entonces, a partir del aislamiento viene otro problema, que es la falta de interacción con los niños de su edad, ¿no? Y luego igual, no sé, a lo mejor empiezan a ser agresivos en el aspecto de, al momento de quererse relacionar con las demás personitas de su edad, y no pueden ellos controlarse, ¿no? Como que no saben. Ajá. La adicción a las redes sociales o al internet genera muchos problemas en los diversos ámbitos de la vida de los hombres, mujeres y niños. De esto, a profundidad, nos hablará en Sin Prejuicios la psicóloga Perla Guzmán. Hola, ¿Qué tal, psicóloga? Muy bien, muy buenas. Bueno, ¿qué podemos partir y de dónde vamos a partir? Es muy importante decir que estas nuevas adicciones, porque ya está categorizada por la OMS sobre estos 3 conceptos de adicción. Somos y tiende la persona a ser adicto a redes sociales y a móviles, en este caso celulares, y al internet. Pero vamos a ser más claros. Estas conductas o este tipo de adicción solamente son expresiones de lo que es verdaderamente la adicción como tal, que es una enfermedad. ¿Qué quiere decir con eso? La OMS dice, la adicción es una enfermedad progresiva que es físico y psicoemocional, ¿no? Partiendo de eso, entonces dice, todas las personas podemos ser vulnerables a volvernos adictos. Y principalmente está el poder identificarlo. ¿Cómo vamos a poder identificar que estamos hablando de una adicción? La adicción se va a presentar de diferentes formas. Hay varios indicadores que nos van a señalar en qué grado puede afectar una adicción. Porque afecta no tan solo genéticamente, no solo físicamente, más allá psicológicamente y también socialmente. Es continuo y va aumentando esta adicción en las personas. ¿Cuáles vamos a considerar? La persona puede presentar los siguientes criterios que con gusto traje para que los conozcan y podamos tener esta identificación, no solo en estas cuestiones de redes sociales o de internet o de móviles, sino también podamos distinguir nosotros cuando estamos hablando de una adicción. Cuando la persona presenta en cierto determinado momento periodos de impulsividad,
una distorsión en el pensamiento, una necesidad por querer consumir ya sea una sustancia o ciertas conductas o ciertas personas, ahí es una cuestión de alerta, ¿no? La OMS te dice, bueno, para que podamos determinar que la persona pueda ser adicta, tiene que presentar ciertos criterios durante un año máximo, ¿no? ¿Cuáles son los criterios que vamos a considerar para determinar o diagnosticar que una persona es adicta? Bueno, nos dice la organización, si me lo permites para poderlo mencionar y quede un poquito más claro, es que la persona tenga un fuerte deseo por el consumir y por el tener o hacer ciertas conductas o presentar o estar con ciertas personas o la ingesta de alguna sustancia. La persona que tiene estas características de adicción va a tener una dificultad para poder controlar el consumo. Va a tener también la persona una tolerancia muy alta. ¿Qué quiere decir con una tolerancia muy alta? Vamos a hacerlo como un ejemplo en los alcohólicos. Si una persona que empieza a consumir, usar el alcohol y anteriormente no estaba acostumbrado a hacerlo, empieza con 2 cervezas y se siente mareado, ¿no? Es lo que pasa cuando no estás acostumbrado a la sustancia. Después de un tiempo, la persona se va haciendo más tolerante y ya de pasar de 2 botellas, pues ya va a tolerar, bueno, de 2 cervezas va a tolerar ya quizás una botella completa. Un cartón. Ajá, un cartón, vamos, ¿no? Y después de un tiempo ya la persona ya no aguanta tan solo un cartón, ¿no? Y muchos te dicen, ahora ya hasta 2 o consumí 2 cartones con otro cuate, ¿no? Es una noche completa. Ajá. Y así se va haciendo más tolerante nuestro cuerpo y la persona para ingerir, usar más frecuente el consumo, ¿no? Eso es cuando dice, si la persona empieza a ser más tolerante, ya no hay un control en el uso, en el consumo, ojo con eso. La persona también va a presentar síndromes de abstinencia, que más adelante los voy a mencionar para que también tengan en conocimiento las personas cuáles son los síntomas de abstinencia y cuándo hay que también preocuparnos, ¿no? Para esto está comparando lo que va a llegar a ser o cómo se va generando el problema de la adicción a las redes sociales. A mí me interesa que las personas aprendamos y podamos tener un poco más de conciencia en que esta problemática que hoy está afectando no tan solo en adolescentes, sino también en niños y en adultos, que sí, la población más vulnerable para presentar esta situación son los niños y los adolescentes, y en unas estadísticas estaba yo comprobando que es el 77% de la población mexicana consume este tipo de adicciones, y en su mayoría son los adolescentes entre un rango de 17 a 25 años quienes presentan esta problemática. Ojo, son los más vulnerables. No significa que los adultos también estemos exentos de esto. ¿Todos podemos presentar problemas de adicción? Sí. Más adelante voy a decir cuáles son los factores que van a generar una adicción. A mí me gustaría que se quede claro esto para que podamos distinguir. La adicción es la enfermedad. El alcoholismo, las redes sociales, el consumo de internet o el consumo del celular, el trabajo, son expresiones de la adicción, de la enfermedad como tal. ¿Estamos? Y es muy importante poder distinguirla, los criterios para poder prevenir. Uno de los criterios muy importantes, aparte de que la persona presenta síndromes de abstinencia, es que también va a presentar un abandono progresivo de intereses en ciertas actividades, a nivel social, también va a afectar a nivel comportamental y educativo. Ojo hasta ahí. O laboral, si hablamos de adultos. Y también va a haber una persistencia en el uso de la sustancia o de la conducta que se esté empleando. Entonces, hasta aquí vamos claros, dice la OMS. Va a presentar la persona durante un periodo de un año estos ciertos tipos criterios, es necesario que los presente para poder determinar que hay una adicción. Va a haber periodos continuos de un ir y venir en el que va a haber un descontrol en la persona, una distorsión en el pensamiento y va a haber una impulsividad, una necesidad por consumir. ¿Okay? Y dice,
¿Cuáles son los factores que van a afectar o que influyen para que la persona tienda a ser adicta? Bueno, vamos a hablar en el aspecto genético. Si viene de familiares que han padecido esta enfermedad, es probable que alguno de los miembros herede este tipo de pautas comportamentales o esta enfermedad. Sí, se ha comprobado que genéticamente puede influir completamente. ¿Hay factores psicológicos? Sí. ¿Cuáles son estos factores psicológicos que pueden influir para que la persona torne a hacer o presentar estas adicciones, esta enfermedad? Es los rasgos de carácter que tenga la persona. Cuando hablamos de carácter, la tolerancia a la frustración, los frenos inhibidores, la agresividad, la compulsividad principalmente, la autoestima, a las habilidades, las capacidades de desenvolvimiento y algo que dijimos la ocasión pasada, la inteligencia emocional. Ojo, esos son unos de los factores importantes en el aspecto psicológico. Doctora, dime. Estaba yo escuchando y es muy interesante lo que usted está mencionando en el sentido, hoy decíamos si alguien tiene padres alcohólicos, muy probablemente vaya a presentar el problema del alcoholismo también. Ahora estamos diciendo que si hay personas que son adictas a internet, a las redes sociales, muy probablemente también van a heredar este tipo de problemas a sus hijos. Oh, ok, dijiste algo muy claro y hay que trabajar esta cuestión. Cuando vienes de herencia o vienes de una pauta comportamental de un padre o una madre alcohólica, no necesariamente algún miembro o los miembros de la familia van a llevar a cabo ese tipo de expresión. Van a volverse adictos secos. Okay. Van a repetir la pauta, la enfermedad, a adicción, y quizás la forma en que la exprese no va a ser como el papá la expresó. Tendremos quizás a miembros de la familia que se vuelven adictos al trabajo, que se vuelven adictos a las personas, que se vuelven adictos al estrés. No necesariamente tiene que presentar la misma expresión. El mismo tipo de consumo. Así es, así es. Y sí va a heredar la cuestión de la adicción en una enfermedad. Es un factor, claro, no quiere decir que ya sea algo real. Hay varios factores, está el factor genético biológico, el factor psicológico y el factor social. Ese es el que más, y hablábamos la ocasión pasada, el contexto influye totalmente, sí. ¿No? ¿En qué va a influir? Bueno, en lo que está de moda, las características hoy en día que el capitalismo te está llevando para poder sentirte perteneciente a algo y merme la ausencia de abandono en la persona, de soledad. Correcto. Entonces tenemos tres factores que van a influir genética y biológicamente, factores psicológicos y factores sociales para que la persona reproduzca o presente este tipo de enfermedad. Está categorizado. OMS lo marca, es una enfermedad progresiva, física y psicoemocional. Va a presentar periodos inconsistentes de distorsión en el pensamiento, impulsividad y una necesidad del uso. Para que se marque como tal, tiene que ser obviamente diagnosticado por un especialista para que pueda seguir los lineamientos de lo que es, como lo que acabo de mencionar, los criterios de acuerdo que esté presentando esos criterios durante la temporalidad que acabo de mencionar. Hasta aquí vamos bien. Claro, ¿no? que sí. Entonces también nos dice, y da la clasificación la OMS, hay dos tipos de adicción. Están las adicciones de sustancias. Cuando hablamos de sustancias, la ocasión pasada estábamos un poquito hablando de este tema, va a categorizar o está categorizada tabaco, alcoholismo y drogas, entre esas cocaína, marihuana, anfetaminas y cannabis, inhalantes, un sinfín, ¿no? Y considera dentro de esta gama a los fármacos. Hasta aquí está esa clasificación de sustancias. Y hay otra clasificación que se llama la clasificación de comportamientos conductual, vamos a decirlo así. ¿Dónde y qué entran aquí? ¿Qué tipo de adicciones? ¿Nos podemos hacer adictos a conductas? Claro que sí. Al juego, ¿no?
a las compras, a viajar, a las personas principalmente. Nos volvemos adictos afectivos, en este caso se llama dependientes o codependientes. Codependientes. ¿No? Al sexo, ¿por qué no? También. Y un sinfín de comportamientos que nos va marcando la Organización Mundial de la Salud. Obviamente, entre el avance que va dándose y el fin por el cual surge el teléfono, que es un medio para comunicarnos, porque esa era la finalidad por la cual surge el teléfono móvil, obviamente se da cuenta la Organización Mundial que están presentando en su momento, cuando llegan a clasificar eso, que 1 de cada 4 que consumía este tipo de conductas ya estaba presentando ciertas características de adicción, ¿no? Entonces es cuando ya entra y se adentra a la clasificación de conductas las redes sociales, la adicción a las redes sociales, la adicción al teléfono y la adicción al internet, ¿no? Dado que ya se presentaban ciertas características de los criterios que acabo de mencionar en las personas, ¿no? Y es muy importante poder clasificar y poder conocer qué diferencia de una de otra, porque hoy en día estamos confundiendo, es adicto a las redes sociales y ya lo estamos clasificando en que también al celular. No. Una persona que es adicta a las redes sociales y al móvil también va a presentar una adicción al internet. ¿Cómo vamos a poder distinguir cuando una persona es adicta a las redes sociales? Es cuando consume más de una de las redes y pasa la mayor parte del tiempo en una o dos redes sociales. En estas cuestiones de redes sociales vamos a clasificar Facebook, vamos a clasificar Instagram, Snapchat, Twitter, que son las redes sociales que mantienen comunicado a las personas. WhatsApp. WhatsApp, exactamente. ¿Cuándo vamos a llamar que somos adictos al móvil? Tan solo el contemplar, no sé si a ustedes no les ha pasado, ¿verdad? El que sales en la mañana al trabajar o a dejar a los niños o te vas a la escuela y te das cuenta que no traes el teléfono. Terrible. Terrible para algunos, ¿no? ¿Qué pasa en eso? Rápido, aunque saben que tienen que llegar. No. Van por el celular. Porque tan solo el pensar que vas a pasar ciertos minutos o ciertas horas sin tu móvil genera nerviosismo, ansiedad, ¿no? Desesperación. No. Es que por sí ahí se empieza la distorsión. Y si me hablaran, y si esto, y si pasara esto, y cómo me van a comunicar, cómo me van a decir, me van a avisar. Ahí estamos hablando que entonces nos volvemos adictos al celular, al móvil. ¿Quiénes van a presentar más este tipo de adicción? Son las personas que son adictas al trabajo. ¿No? El trabajo, ha habido unos casos que en una ocasión un paciente tenía un trabajo muy importante a nivel jerárquico y tenía 3 celulares. Llega a consulta y saca uno, apaga y desconecta y todo, y en uno me decía, uno lo voy a mantener. Y yo le decía, ¿has ido y has estado en tu día a día con tu familia? ¿Pasas en algún momento sin que esté cerca tu celular? No. Como y está al lado, por si me llegan a hablar, por si esto, por si el otro. Entonces ya ahí ya estábamos hablando de cierto tipo de adicción, alguna característica ya estaba presentando, ¿no? ¿Cuándo vamos a hablar que vamos a ser adictos al internet? Bueno, cuando pasamos la mayor parte del tiempo utilizando el internet. ¿Qué vamos a clasificar ahí? Bueno, cuando estamos pasando tiempo buscando información en Google, cuando estamos viendo audios, videos en YouTube, películas. O sea, no estamos utilizando en específico solo las redes sociales, ya estamos también colocando y usando el celular o la computadora, ojo, siempre con el fin del internet. Hasta ahí vamos un poquito claros. Sí, ya se va discerniendo, ¿no? Eso es muy interesante que lo podamos identificar. ¿Quiénes van a sufrir esta adicción del internet? Las personas que sufren la adicción al celular y las personas que van a sufrir también las adicciones a las redes sociales. Una teje a otra, no necesariamente sea complementaria. Podemos tener una persona que se adicta al celular sin necesidad de ser en algunos casos adicta al internet o a las redes sociales. Doctora, fíjese que como un dato
muy importante, ¿no? Algunos estudios que se han hecho mencionan que las personas que acceden a redes sociales, finalmente ese consumo es el consumo principal, pero muchos luego van hacia la pornografía, que es la otra parte de consumo en Internet, muy importante. Y por ahí la Asociación Mexicana de Internet, en investigaciones que ha hecho, determina que 9 de cada 10 personas hoy en día en México acceden a Internet. Así es, sí, Es decir, que está a la mano. Y bueno, desde mi punto de vista, el acceso a la información contribuye, lo decíamos al principio, al progreso de la tecnología, al progreso de la comunicación, le da calidad, pero el exceso, como todos los excesos, ya se ha convertido en un problema de salud pública. Ya centrándonos un poquito en lo que es el tema de hoy, que es esto de las adicciones a redes sociales, toda conducta satisfactoria torna a ser adicta, ¿no? Hoy por hoy estamos en un mundo que busca la gratificación inmediata. ¿Quieres comer? Rápido, ya tenemos Uber Eats, ¿no? Vamos a comer. ¿Quieres cierta ropa? Ya lo estás pidiendo en línea. Que quieres maquillarte, ya estás viendo un video y ya estás alcanzando el poderte maquillar profesionalmente, ¿no? Ya todo está dentro de este medio. Las redes sociales ya es el común denominador, como el Internet se ha vuelto el común denominador de todos. Sí, volvemos al punto. ¿Quiénes son más vulnerables en este caso? Son los adolescentes. En esta búsqueda de la identidad y esta búsqueda de la pertenencia, son los que están más vulnerables y se puede distorsionar en un sentido porque empiezas a confundir y aparentar ciertas cosas que no. Quisiera hacer un paréntesis, claro, para quizás ampliar más el comentario que va a hacer, doctora. Leía, y me parece que es muy acertado el comentario, la visualización, de que hoy en día muchas madres de familia ya han cambiado el chupón por el móvil o la tableta. Que en vez de darle un chupón al bebé, le ponen la tableta o le ponen el móvil para que vea caricaturas y ya lo calme. Sí. Eso, bueno, quizás no se había estudiado a profundidad, pero pues sí, ¿cuántos de nosotros no crecimos viendo la televisión? ¿No? En su momento, antes de que existiera esta cuestión del teléfono móvil, nos habíamos vuelto unos adictos pasivos. Efectivamente. ¿Por qué? Porque también el consumo de la televisión influye en cierta manera porque es un comportamiento, es conductual, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasábamos frente a la televisión? Entonces, sí nos volvíamos adictos, ya estábamos presentando en cierto momento en algunas personas. Hoy por hoy se da este avance tecnológico y se da en esta población vulnerable que son los niños como una forma para, pues, amortiguar, para entretener, para mantener, contener a los menores sin saber en plena conciencia qué tanto nos puede repercutir en un futuro. La Organización Mundial tan solo decía, en algún momento lo leí, que cuándo era la edad adecuada para que los niños pudieran ver telenovelas, ¿no? Y marcaban que era de entre los 6 a los 7 años cuando se les podría mostrar o exponer a este tipo de contenidos. ¿Y cuál era la edad para poder llevar a cabo o emplear videojuegos en los menores? Decía que entre los 9 a los 10. Y cierto grado de niveles que hay en los videojuegos también irlo supervisando. ¿Y cuál es la edad que marca la Organización Mundial para que le podamos administrar, proporcionar un celular a los adolescentes o a los menores? Marca tal cual, de los 12 a los 14 años. Es lo más recomendable, te dice la Organización Mundial, para de los 12 a los 14 años. A los 14 años, para poder proporcionarles a los menores este medio. Sin embargo, lo acabas de mencionar, ¿qué estamos viendo hoy en la actualidad? Que ya se está proporcionando el celular a mucha más temprana edad, ¿no? Vamos a las escuelas y estamos viendo que los niños se llevan el celular a las escuelas y el fin por el cual se proporciona, que no dudo que sea un fin
sano o seguro es saber dónde está tu hijo, ¿no? Por esta cuestión de la violencia o de lo que estamos viviendo hoy en día, secuestros, peleas, discusiones, es muy importante saber dónde está localizado tu hijo. Sin embargo, pues si no hay una buena base de supervisión en los padres, pues eso torna a distorsionarse y que se vuelva muy dependiente. El niño ya está en la clase y ya está en el celular. Sale al receso y ya está ahí, como lo mencionaba en su momento una de la entrevista. Es exponerlos a una adicción electrónica. Sin duda, sin duda. ¿Cómo poder identificar que ya está sobrepasándose? Porque también así como nos da la Organización Mundial los criterios y también la Organización Social en el DSM-5 marca para poder distinguir ciertas adicciones, ciertos criterios, también nos dan unos señalamientos de poder ver, observar y detectar cuando ya estamos siendo adictos a las redes sociales. Bueno, cuando la persona hay un deterioro y afecta en la cuestión física, vamos a marcarlo así, la persona ya empieza a verse ojerosa, demacrada, cansada, pasiva, hay pérdida de apetito en algunos aspectos o aumento del apetito. En esa cuestión física es cuando vamos a empezar a detectar, va a ser visible. En el aspecto psicológico, bueno, las personas que sufren más o que pasan más tiempo en el consumo de las redes sociales van a presentar problemas emocionales. En algunos casos, o en la mayoría, va a presentar depresión, ¿no? Una baja autoestima, poca capacidad para realizar ciertas actividades y muy claro va a ser que va a haber un deterioro social. La persona va a dejar de hacer ciertas cosas, va a estar constante, aislada en el celular, enfocada completamente en el celular, va a dejar de hacer ciertas tareas o ciertas obligaciones que se empleen en la casa o fuera extracurriculares, el interés, la atención y la concentración va a estar baja en su mayoría y va a haber una distorsión en el tiempo real y en el tiempo tecnológico. No sé si les ha pasado que empiezas a ver, entras al Facebook, ves una foto y dices, interesante, vamos a darle me gusta. Y dices, vamos a ver qué hizo Merenganita. Entonces vas y buscas y, le voy a dar me encanta. Ahora le voy a comentar. Y ya cuando ves, ya pasaron 2 horas ahí. Le comento, a mí me ha pasado, y por cuestiones, digo yo, de trabajo, pues trabajamos con la comunicación, con la información, y reviso el teléfono y veo que ya tengo mensajes de WhatsApp, ¿no? Checo, y ya lo que yo iba a hacer, lo voy postergando. Realmente le he puesto atención, vaya, porque ya también implica una cuestión de administración de tiempo. Así es. Realmente si uno no tiene cuidado, se envuelve. Hay que estar siempre vigilando nuestra salud mental. Nuestra higiene mental, eso es lo importante y el fin por lo cual este proyecto se da y surge, que aprendamos a estar alertas en nuestra higiene mental. Dejar un poco el solo saber, porque acabamos de darnos cuenta en la entrevista, o sea, la gente sabe que es un problema, pero si a partir del saber no viene una acción, una determinación, entonces de nada sirve, porque va a ser solo una opinión. Va a entrar y va a salir, pero en ningún momento va a salir a través de un cambio, de un acto por voluntad. No por el simple hecho de que lo quieras. Muy interesante. Sino que sea necesario. Si ya me está afectando físicamente, ya me está afectando emocionalmente, hay un ir y venir, la irritabilidad está, a veces los bajones emocionales en los adolescentes se está mostrando, hay una distorsión en el tiempo, pérdida de sueño, y son estos indicadores clave. No, de nada sirve que solo lo sepa. Hay que tomar acción. Lo acabamos de ver, por ejemplo, en el entrevistado del estudiante, ¿no? Ya tomé acción cuando vi que ya había reprobado. Caso de lo que yo te comentaba el programa anterior. Solo vamos a cambiar cuando tengamos o estemos en un momento profundo de oscuridad. Ahí buscamos la luz. Ahí ya buscamos actuar por voluntad, ¿no? Es correcto. Fíjese que encontré por un dato de que la Organización Mundial de la Salud, digamos en el caso de los videojuegos, lo consideró un asunto de trastorno mental.
que ya incluso hay centros en Estados Unidos, centros de rehabilitación para ese tipo de problemas. En el caso de la adicción a las redes sociales, que ya lo estamos viviendo en nuestra sociedad, necesitamos terapia, estamos caminando hacia que haya centros de rehabilitación para este tipo de adicción. Puede ser, mira, toda conducta adictiva necesariamente tiene que ser trabajada, ¿no? Para poderlo regular, para poder enfrentar. En algunos casos es como una forma de amortiguar, de bloquear la realidad tal cual o los problemas que se estén evidenciando. Y muy delicado, porque si no se atienden, generan depresión. Que no tan solo depresión, vamos a decirlo, problemas emocionales y en su caso problemas conductuales. Y ya, si nos vamos a un extremo, pues también problemas físicos, ¿no? ¿Cuáles serían las recomendaciones? Para terminar el programa, para terminar, platicando de esto que es muy interesante. ¿Qué hacer en estos casos? Bueno, pues empezar a tener como padres, si estamos hablando en un aspecto más familiar, pues tener y establecer una base de supervisión adecuada, de colocar la red de internet, vamos a generarlo así, en el lugar común, en la sala, ¿no? Que las computadoras estén en el lugar donde tú puedas estar observando. Es muy importante que como padres también tengamos un pleno conocimiento cuál es el fin de las redes sociales, cuál es el propósito que trae Facebook, qué hacen nuestros hijos, qué les interesa a nuestros hijos, adentrarnos un poquito más en esta información y ir conociendo más de lo que hoy por hoy se ha vuelto el fantasma, ¿no? Hay que aliarnos. Recomendaciones, bueno, la Organización Mundial dice que lo máximo para poder consumir, ya sean adolescentes y adultos en este caso, son 4 horas. Empezar una línea base, a veces en un aspecto más conductual, bueno, ¿cuánto tiempo ir registrando y empezar a observarse con conciencia? ¿Cuánto tiempo le estoy dando yo de mí al celular, a las redes sociales? 4 horas. 4 horas. Y nos damos cuenta que a veces si vamos contabilizando y empezamos esta pequeña observación en nosotros durante una semana, te vas a dar cuenta que consumes más tiempo y pasas más tiempo en el celular que en tu jornada laboral. En algunos casos son hasta más de 8 horas. Vas al baño, estás en el celular. Vas a comer y estás al lado del celular. ¿Qué implica observarnos? ¿Qué estoy yo pensando? ¿Cómo estoy actuando? ¿Y cómo estoy funcionando en esto? Y si puedo parar, ¿no? Sí vamos a pasar periodos de abstinencia. Ojo, ahí esos periodos de abstinencia va a suceder como al alcohólico cuando le quitas el alcohol y se va a un centro de rehabilitación. Periodos de ansiedad, irritabilidad, desesperación, vas a sentir que el tiempo se va a prolongar y es arduo y no ves la luz, todo es oscuro, va a haber esa inestabilidad emocional y aislamiento. En esos casos, cuando ya te estás dando cuenta que estás presentando ante el nulo acercamiento del celular o del internet o de las redes sociales, es un gran momento para poder intervenir. Si no sabes cómo, bueno, por eso están los especialistas para que puedan orientarte, asesorarte y darte un pleno conocimiento de qué es lo que te está pasando y empezar a trabajar el autocontrol. Muy interesante. Gracias. Muy interesante todo lo que hemos escuchado aquí, doctora. Y creo que no hay mejor manera de enfrentar las cosas que conociendo nuestras emociones. Sin prejuicios, la psicóloga Perla Guzmán, Roberto Morales. Muchas gracias. Hasta luego.